Xiao Yichen, según el análisis del algoritmo. Tu tiempo efectivo de trabajo la semana pasada fue de solo 102 horas. Inferior al promedio del departamento. Por el bienestar de la empresa. Debes aceptar el refuerzo de acoplamiento neural. ¿Refuerzo? ¿Quieres decir conectar mi corteza cerebral a esos servidores que pueden explotar en cualquier momento? Y luego ser exprimido como una batería. Por cierto, su cortafuegos principal tiene una vulnerabilidad. Cuando me fui, cerré la puerta por ustedes. Advertencia. Xiao Yichen. Tu conducta viola la ley de obediencia laboral de Longban. Serás incluido en la lista negra de crédito. Primero, esperen a que puedan reiniciar los servidores. Maldita sea. La Alianza del Águila Blanca acaba de lanzar una nueva generación de prótesis de energía primaria. Se dice que la tasa de sincronización puede alcanzar el 15%. ¿15%? Esos locos del país del oso polar ya han comenzado a intentar la fusión de carne y energía primaria. Eso sí que es increíble. Xiao Yichen mira al cielo. El análisis espectral de la atmósfera muestra una banda desconocida. Este no es un eclipse solar normal. Lo estoy viendo, Gwen, la belleza del campus. ¿Has descubierto algo allí? Salgan de las áreas abiertas. Este tipo de banda de energía puede causar. Está loco. Mi armadura de energía primaria, ¿por qué no se abre? Se detecta invasión de energía caótica de alta dimensión. Sistema de simulación de cultivo inmortal de los cielos vinculándose. El dedo dorado llega justo ahora. Devorar. Lógica. Se detecta que el objetivo contiene energía primaria incompleta, convirtiéndola en fuente de energía de talismán de fuego. La lógica de los muertos es callarse. Esto es la fase del torbellino. Mucho más satisfactorio que ese maldito 996. Todos los ciudadanos, diríjanse inmediatamente al refugio más cercano. ¿Qué hiciste? Monitoreé un pico de energía que supera el límite tecnológico. Nada, solo una pequeña optimización técnica, compañera Gwen. Espérame en el laboratorio. Reconstrucción universal. Técnica de la espada voladora. ¿Volar con esta tabla de skate no consume demasiado mana? Siento que el torbellino dentro de mí va a generar chispas. Anfitrión actualmente en fase de torbellino. Equivalente solo al 15% de reserva de energía del nivel de acoplamiento. Vuelo forzado hasta que quede 22% de energía inmortal restante. Se sugiere activar el modo de bicicleta compartida. Cuartel general, aquí es la tercera zona de bloqueo. Gran cantidad de civiles muestran mutación. Solicitando proyectiles de interferencia de energía primaria. Capitán. Miren arriba, alguien viene volando sobre una tabla de cortar verduras. Alerta general. Objetivo desconocido, posible mutante de alto nivel. Cuando la eficiencia del Longban se volvió tan alta. Carajo. Analizando. Detectada. Munición de interferencia de energía primaria. Este arma libera un campo magnético caótico, haciendo resonar los nodos de energía primaria en los organismos, provocando una sobrecarga energética. ¿Esto es un accidente de tráfico o una reunión ilegal? Tras la lluvia de sangre, los comunes o mutan. O despiertan energía primaria defectuosa. Tú, que puedes volar. Tienes una tasa de sincronización de al menos 40%. Esa cosa es para vuestros cursos acelerados. Dar pasos demasiado grandes puede hacerte daño. Analizando. Reconstrucción de nodos. ¿Los impuestos de Longban se los comen los perros? Las defensas del edificio de experimentos fueron quemadas por la tormenta de energía primaria. Los mutantes están golpeando la puerta. Esa última oleada me consumió el 30% de mi energía inmortal. Si nos encontramos ahora con un rey mutante, podemos pasar directamente al banquete fúnebre. Se detectan fuertes fluctuaciones de energía primaria adelante. Se sugiere al huésped usar la reconstrucción universal como ataque auxiliar, ahorrando su propia energía inmortal. Entendido. La llamada cultivación de polos magnéticos acoplados de esta era. Esencialmente usa el cuerpo como conductor. Mi fase de vórtice de energía. Entrena el cuerpo para ser un microreactor de fusión. No busco transportar energía primaria, sino asimilarla. Trueno guiado por metal.
Llegué 3 minutos tarde. Me retrasé un poco ahorrando en el transporte. Doctor Wen, ¿cómo van las muestras? Los datos son malos. La lluvia de sangre contiene una partícula llamada entropía roja. Está reescribiendo el algoritmo genético humano. Xiao Yichen. Flirtear en este momento, elegiste mal el escenario. No te muevas. Te ayudo a calibrar la lógica del sistema. ¿Qué energía es esta? Sin expansión térmica, sin oscilación iónica. Está reparando mis células por sí misma. Calcula su punto débil. Objetivo, simio gigante mutante. Tasa de sincronización, 38%. Nodo central ubicado en la tercera vértebra cervical. Existe un grave desbordamiento lógico allí. El huésped solo necesita inyectar un poco de energía inmortal para provocar su autodestrucción. Parece bastante simple. Pero mi barra de energía actual solo alcanza para 2 pasos. Observa bien. Esto es un verdadero combate con energía primaria. ¿Cómo es posible? ¿Está mutando por segunda vez? Mi sincronización con el mecha está disminuyendo. ¡Ay! ¿Así es la verdadera batalla de energía primordial? Ataúd de hielo extremo. El fragmento de la chispa debe estar aquí dentro. Vamos. Alto, esta es una energía protegida por la Convención Internacional de Animales. Debe ser custodiada por la Alianza del Águila Blanca. Tengo el bloqueo de órdenes de más alto nivel. ¿Cómo es posible? Soy un agente de nivel S. Este bloqueo binario anticuado, ¿esperas que detenga a alguien? Fragmento de la chispa de origen detectado. Progreso de análisis 10%. 50%. 100%. Protocolo modificado. Propiedad del fragmento asignada a Xiao Yichen. Dame eso, esa energía es demasiado para que la cargues. Explotarás. Explotarás. No tienes idea de mi apetito. La próxima vez que me ataque con una espada. Te cortaré en el logo de la Alianza del Águila Blanca. Esto no es acoplamiento de energía primordial. Esto es una señal de fusión. Este monstruo es imposible de combatir. Doctor Wen, la potencia de la bomba de congelación central del edificio. Al máximo. Listo. ¿Qué intentas hacer? Reorganización. Señor Xiao. Eso es una técnica divina. Le ruego que salve a Lonban, que nos salve a nosotros.
No soy una caridad. Salvar vidas está bien, pero este edificio ya no está bajo el control del Lombano, la Alianza del Águila Blanca. Esto se llama Estudio Tianzai. Ella es la directora de operaciones. Cada uno de ustedes debe usar puntos de contribución de energía primordial para ganar el derecho a sobrevivir. A los que se porten bien, les enseñaré a optimizar sus cuerpos. El jefe Xiao tiene mucha presencia, ¿eh? Alerta, se detectan altas vibraciones dimensionales en la dirección del Imperio Corazón de León. Los primeros devotos del vacío ya han descendido. Se dirigen aceleradamente hacia el territorio de Lomban. Se detecta una vibración de alta frecuencia extremadamente inestable. Está borrando por la fuerza las constantes físicas de la materia circundante. Analicen la esencia de estas cosas. Código del vacío detectado. Esta energía es incompatible con la lógica de este universo. Análisis obstaculizado. Progreso 1 segundo, 2 segundos. Esta es la primera vez. Fuego. El orden es una cadena. Vuelvan al caos. Si son códigos basura, los destrozaremos con poder de cálculo. Dame E. Fuera. Cuando mi jefe me hacía bullying en el trabajo. Aguanté esa presión. ¿Quiénes se creen ustedes? Xiao Yichen, usa esto. Es un amplificador que hice según tus fluctuaciones energéticas. Ajusta tu frecuencia de origen inmortal a 1.6 GHz. Esto no es científico. Lee más, juega menos con mechas. Capitán Lu, la Alianza del Águila Blanca ya abandonó este lugar. Si cooperas con nosotros para obtener los datos en manos de Wen Ziyi, el Imperio Corazón de León te dará la transformación de sangre sagrada de más alto nivel. Pero ese monstruo de Xiao Yichen, por más fuerte que sea, es solo uno. Trajimos dagas de energía nubosa, especializadas en suprimir entidades de alta energía. Jefe Xiao, voy a solicitar la compensación por accidente laboral. ¿Quién te dio el valor de tocar a mi gente? Ya que viniste, deja tu vida como pago por la decoración. No existe tal cosa como una santa. En el Apocalipsis, perdonar al enemigo es cavar tu propia tumba. Lu Feng, ¿crees que estos pedazos de chatarra pueden detenerme? Los que me siguen prosperarán. Los que se opongan, como ese insecto de antes. Yo no tengo segundas intenciones. Variable de baja dimensión, eliminar. Esta ni siquiera es una pelea del mismo plano. Vamos a morir. Vete. Lleva la chispa del origen y escapa de Lomban. Yo los detendré. 11 años. En la Tierra Azul mi jefe me oprimía. En el Apocalipsis este maldito sistema me empuja. Y ahora está esta basura que no sé de dónde salió. También quiere pisarme.
Lo que más odio es que me digan que me resigne a mi destino. Activando modo de descenso divino, versión preliminar. Yo asumo todas las consecuencias. Alerta. La activación forzada causará una caída en el nivel de cultivo. Tasa de daño a los meridianos. 99%. ¿Confirma el anfitrión? Confirmado. Quémalo a fondo. No importa si eres del vacío o un dios, si quieres desmantelar mi taller. ¿Le preguntaste a mi espada? Xiao Yichen. No te... Resistas. Es inútil. Sistema, ignora el desgaste. Blanquéame la banda de energía de cuando se manifestó. No es su verdadera forma. Es solo una proyección remota a través de planos. Modo de descenso divino activado. Carga actual, 300%. Se ha detectado el punto de desbordamiento de coordenadas del sumo sacerdote. Plan de reconstrucción. Utilizando fragmentos residuales de la chispa del origen para desplazamiento de fase espacial. Desacoplamiento del plano. Aún no estamos muertos. Él reescribió a la fuerza la lógica subyacente de este espacio. Nos escondió en una grieta. Borrado causal fallido. Eso es imposible. Lo ilusorio es ilusorio. Ante la lógica, destrúyete. Xiao Yichen, estás loco. Por poco no regresas. El vacío es solo la vanguardia. A largo plazo, la Tierra Azul se ha convertido en el coto de caza de múltiples facciones. Necesito más poder, más recursos. Xiao Yichen, descubrí que tu energía de inmortal es en realidad una energía de alta dimensión y ordenada. Si podemos producir en masa una versión diluida de esta energía, podremos crear verdaderos guerreros cultivadores. Buena idea, pero el nombre, taller, es demasiado modesto. A partir de hoy, esto se llama Laboratorio Azote. Cambio de nombre de facción exitoso. Anfitrión desbloquea módulo de construcción de base de laboratorio. Nivel actual, LV1. Capitán Lu, la Alianza Águila Blanca te envió una señal, ¿verdad? Dicen que eres un héroe, que lleves la chispa de regreso. No, hermano Chen. Esos burócratas de la Alianza Águila Blanca no entienden nada. Solo quieren diseccionarme para estudiarme. Yo, Lufen, pertenezco al laboratorio en vida. Y seré su fantasma en la muerte. Tienes una buena conciencia. Justo la doctora Wen desarrolló un módulo de potenciación de energía central. Necesita a alguien de nivel de acoplamiento 35 para probarlo. ¿Puedes hacerlo? Claro, mientras no me convierta en zombie, lo que sea. Ya que cambiamos el nombre a laboratorio, yo, como científica jefe, ¿no debería tener un aumento de sueldo? Aumento no hay, pero la posición de dueña está vacante. Doctora Wen, ¿te gustaría considerarlo? Primero sobrevivamos al próximo ataque. La crisis a corto plazo se resolvió, pero a largo plazo. Acabo de analizar una señal de un fragmento del vacío. El incidente del Imperio Corazón de León parece estar relacionado con los altos mandos de la Alianza Águila Blanca. Escuchen, los guapetones de la pandilla del dragón. Que salga ese Xiao Yichen que hace trucos de magia. Esta señora trae un regalo especial. Hermana mayor, ¿tan temprano? ¿Demolición? Esto lo desenterramos bajo el hielo de Siberia. La Alianza Águila Blanca dice que es basura, pero sé que tienes forma de activarlo. Es tecnología de patrones cuánticos, no, es una matriz de talismanes de cultivación. Descubrí una civilización de cultivación antigua. La nave de escape puede reconfigurarse. Análisis al 15%. Contiene fragmentos de un manual de avance al estado condensación líquida.
Quiero 1000 dosis del elixir purificador. No hay elixir. Pero puedo reparar el cojinete de fuerza primordial de tu pierna izquierda. El que se sobrecarga cada 3 horas. ¿Cómo lo sabes? Tranquilo. También puedo hacer que esta nave destartalada funcione. Pero con una condición, debe llevar la placa de nuestro laboratorio. Todo se reconfigura, todo atrae el espíritu. Hermano Chen, ¿de verdad les vas a reparar el cojinete? Sí, pero le añadí un pequeño parche de calamidad. Con solo un pensamiento mío. Su armadura se convertirá en mi juguete a control remoto. Ya tenemos la nave. A largo plazo. Tenemos que ir a ver esa llamada, fuente de la lluvia de sangre. La concentración de fuerza primordial aquí es 10 veces mayor que en la ciudad Jiangsu. Xiao Yichen, mira esos árboles. La estructura de sus hojas se ha convertido en algo parecido a chips de silicio. Esto va más allá de la evolución biológica. El código original de la Tierra Azul ha sido reemplazado por un conjunto caótico de protocolos del vacío. Agárrense. Ya que se atrevieron a asomar la cabeza, los mandaremos de vuelta al horno. Detectado híbrido bioelectrónico. Nivel de peligro. Sobrecarga. Sugiero usar energía inmortal de ceniza para una contrainfección viral. Perfecto. Probemos este regalo que me dejó el gran sacerdote. Reconfiguración inversa. Colapso lógico. Colapso lógico. Francotirador. La tasa de sincronización de fuerza primordial debe ser de al menos 50. ¿Qué colega cultivador dispara flechas frías desde las sombras? Ya que ayudaste. ¿Por qué no te muestras? Quedan pocos vivos en la banda del dragón. Y los que pueden pilotar naves antiguas están prácticamente extintos. Soy el guardián de este cementerio. Mokan. Las fluctuaciones de fuerza primordial en esta persona son extremadamente estables. Y no tiene la agitación en los meridianos del corazón de la gente común. Mokan, por el nombre, no parece un repartidor de comida. ¿Qué se esconde realmente en este lugar? Quieren conectar los cerebros de toda la ciudad. En una supercomputadora. Para calcular el camino para convertirse en inmortales. El resultado. Calculó el vacío. Con razón las plantas aquí tienen circuitos lógicos. Están absorbiendo los residuos de los muertos. Fue la alta jerarquía de nuestra banda del dragón la que arruinó todo. Es peor. Ellos aún continúan. El cultivo actual del anfitrión es insuficiente para una explosión forzada. Sugiero activar la sintonización de conciencia divina. Otra de estas defensas mentales de mortal. ¿Creen que me detendrán? No es tan fácil. Rómpelo. No temas, estoy aquí. Tu esencia inmortal se está oscureciendo. Quizás sea el precio de forzar la puerta, no importa. Si realmente pierdes el control, te mataré antes de mutar. Tendrás que hacer cola. Es para una mejor supervivencia. Mientras podamos seleccionar el cuerpo evolutivo perfecto. Vale la pena destruir al 99% de los mediocres. Así que este desastre no fue un accidente. Así que ser mordido por zombies en la calle, ser golpeado por el sumo sacerdote en la zona restringida. Todo fue establecido por ustedes, los locos sentados. En altos cargos, como KPI. Señor Xiao, el núcleo es para usted. La basura es para mí.
No deseo un futuro con este olor a sangre. Reconstruye. Fluido condensado completado. Estado actual. Medio paso al núcleo dorado. A partir de hoy, no hay portero Mokan. Solo la lanza del laboratorio de desastres. Doctor Wen, prepárese para expandir el laboratorio. Bien. Siento como si tuviera 100 reactores nucleares dentro. ¿Estás seguro de que esto se llama cultivar la inmortalidad? El anfitrión está comprimiendo altamente la esencia inmortal líquida, intentando forjar el núcleo dorado del desastre. Se detecta que el anfitrión está irritable. Se recomienda repetir 3 veces. Soy el jefe. Ahora solo quiero liberar este poder. Mientras este núcleo dorado se forme, podré deshacerme realmente de las limitaciones de la fuerza atmosférica primordial. Entonces, seré un servidor móvil, seré las reglas. ¿Qué es esta basura? Afuera me esfuerzo recolectando suministros. Y me dan esta sopa aguada, tercer hermano. Esta persona parece bastante valiosa, llévala para que todos la conozcan. Jejeje. Alto. El doctor Wen dijo que aquí hay reglas. Ahora debe estar ocupada lamiendo las heridas de ese chico guapo. Aquí, el que tiene los puños más grandes manda. Usan, ¿quieres rebelarte? Suéltala. ¿También mereces serme? Cuando yo desperté, ni siquiera sabías dónde estabas mamando. Usan, ¿quién te dio el valor para tocar a mi empleada en mi territorio? Xiao Yi-chen, deja de fingir ser un fantasma. Salgan a pelear si se atreven. ¿Necesito salir yo? Reconstrucción, gravedad 1000 veces. Saquen esta basura y denla de comer a los sabuesos de sombra. Coordenadas bloqueadas. Laboratorio Apocalipsis. Posesión ilegal de energía de alto riesgo. Iniciando limpieza. Fase 1. Bombardeo de saturación. Mokan, deténlos. La barrera defensiva no aguantará mucho. Demasiado lejos, demasiados misiles. Los cachorros del águila blanca no se andan con chiquitas. Tres días reprimido, por fin puedo mover los huesos. ¿Se atreven a sacar estos juguetitos a deshonrarse? Reconstrucción universal, marea inversa gravitacional. Esto es. Ondas biológicas de nivel núcleo dorado. Imposible. Chica del águila blanca, esos fuegos artificiales estaban bonitos. Ahora, me toca a mí darles un regalo. Un golpe de espada, sella el mar. Buena velocidad, pero la lógica es muy rígida. Todo ser vivo tiene fallas lógicas. ¿Mis fallas? Tu computadora vieja no puede correrlo.
Núcleo. Intrusión. No. A. Viejos del Águila Blanca, escuchen bien. No tengo grandes ambiciones, solo quiero dirigir mi laboratorio en paz. Al que se atreva a venir a arruinarme el trabajo. Wow. Hermano Chen, ¿en qué nivel estás ahora realmente? Me gradué. Jefe Xiao, sal a pelear. Y ni se te olvida recoger un robot guapo, ¿Qué va? Este es material experimental de primera, la doctora Wen. Te la dejo. A ver qué tiene en la cabeza. Los del Águila Blanca. Jefe Xiao. El cortafuegos base de esta cosa es autodestructivo. Si intento leer los datos del núcleo, su cerebro se convertirá en chatarra electrónica al instante. Si el método científico no funciona, usemos el metafísico. Doctora Wen, ayúdeme a suprimir sus funciones fisiológicas. Voy a formatear su conciencia por la fuerza. Ya que el Águila Blanca te trata como material desechable. No me culpes si te trato como un disco duro portátil. El señor descargará su castigo. Ja. Tu señor, hace un momento casi lo convierto en píxeles de un puñetazo. Ahora tiene suficientes problemas propios. Lo que debemos hacer es guiar los nutrientes al contenedor designado. Lonban, león de corazón, oso polar, todos son alimento. Nutrientes, alimento. Esos locos no están luchando contra el apocalipsis. Están ayudando a esa civilización alienígena a digerir el planeta azul. ¿Qué viste? Tu rostro está pálido como un fantasma. Doctor Wen, es un jugo gástrico secretado por una entidad de alta dimensión. Esos viejos bastardos de la Alianza del Águila Blanca planean ofrecer a toda la humanidad como un festín nutritivo a cambio de lo que ellos llaman, para unos pocos, vida eterna. No eres ganar la evolución de los datos no se hace. Esta lógica devoradora, ¿tengo que destrozarla por completo? Qué lugar tan árido y horrible. Aún así, dio a luz a un poder capaz de derrotar al ángel del juicio. Soy Kaesi. He venido con una piedad divina. ¿De dónde salió este tipo refinado? Suena tan falso. Sus fluctuaciones de energía son muy caóticas. Lleva la fuerza primaria de más de una persona dentro. Tú, el de la sábana blanca, dilo rápido si tienes algo que decir. La electricidad de mi laboratorio es bastante cara. No tengo tiempo para tus rituales religiosos. Humano ignorante, si estás dispuesto a entregar el laboratorio y recibir mi bautismo, puedo protegerte de la inminente digestión estelar. Jajaja, ¿quieres transmitirme esa cosa? ¿Qué tienes en el vientre, el parásito del vacío que parece una babosa? Puedes verlo. Ya que rechazas la salvación, conviértete en nutriente. Salva a otros. Al suelo. Regresa y dile a tu amo que la carne del planeta azul es demasiado dura, podría romperle los dientes. Jajaja, Xiao Yichen. Jajaja, no puedes ganar. Jajaja.
Es hora de despertar de tu sueño, Laoin. Este regalo permitirá que tu alma permanezca en su reino del vacío después de la digestión. Eso es vida eterna. La verdadera vida eterna. Te enviaré ahora mismo a ese llamado lugar ideal. A ver si es realmente como imaginas. Hermano Chen, esto es muy arriesgado. ¿Y si salen todos? Mejor aún, me ahorraré buscarlos por todas partes. Antes dijiste que la lluvia de sangre es jugo gástrico. Si el jugo gástrico no puede digerir algo, ¿qué hace? Aumenta la dosis, o viene personalmente a remover. Eso es exactamente lo que quiero. Quiero obligar a salir a esa mano escondida tras las estrellas. Xiao Yichen, al final, es demasiado inexperto. La muerte de la pieza de Laoin valió la pena. Una vez que se destruye el bloqueador de señales. Este laboratorio es una tortuga sin caparazón. Jefe. ¿Qué hacemos con Wen Ziyi? El líder nos dio la orden. La mujer hay que traerla viva, es un excelente contenedor de genes. En cuanto a Xiao Yichen, jeje. Bienvenido al laboratorio de Sastre Natural. Ya que ustedes tienen tanta prisa por ir al otro mundo, yo no puedo dejar que se vayan sin nada. Es una trampa. Retirada rápida. La puerta de aquí es fácil de entrar, pero salir. Tienes que salir en pedazos. Reino de la pastilla dorada. Xiao Yichen, mataste a tantas personas, ¿no temes el castigo divino? ¿Castigo divino? Yo soy el dios aquí. Ah. Xiao Yichen, mataste un montón de basura y atrajiste al verdadero señor. Ya que este lugar ya no sirve para nada. Que desaparezca. Llevan 100.000 años. Por fin alguien logró cultivar la pastilla dorada de código. Joven, el jugo gástrico del planeta azul ya está a punto de desgastar la pared gástrica. Y tú todavía estás ocupado matándoos entre vosotros. Viejo, ese loco de afuera quiere derribar mi casa. Así que... te otorgaré el permiso de origen. Esta sensación. Este es el poder de la etapa media de la pastilla dorada. Doctor Wen, ayúdame a localizar ese pájaro negro de arriba. Hoy le voy a enseñar lo que es un verdadero desastre natural. Tu poder ha aumentado, pero frente a un arma dimensional absoluta. Sigues siendo un insignificante desafío. Muere. Reconstrucción, inversión dimensional.
Ahora es mi turno. Advertencia, núcleo dañado. Eres un monstruo. ¿Monstruo? No, soy tu ancestro. Comenzando lectura de memoria profunda. Análisis exitoso. Objetivo a largo plazo bloqueado. Altare central del Imperio León de Corazón. ¿Estás bien? Xiao Yichen. La mirada que tenías hace un rato es terrible, pero me gusta. El emperador del Imperio de Corazón no es humano. Es el estómago enviado por esa civilización de afuera. Si no lo matamos, este planeta será completamente digerido en menos de medio año. Todo el mundo me escucha. Ampliar el ejército. El laboratorio de desastre natural ya no existe solo para sobrevivir. Nosotros vamos a matar a un dios. Ellos están extrayendo los neurotransmisores de estas personas como fuente de energía. Están usando a la gente como pilas desechables. Antes pensaba que el 996 era una bendición. Ahora veo que estos bastardos del Imperio Corazón de León son los verdaderos reyes del involution laboral. Amo verse. El amo necesita más energía negativa. Ese que está agonizando. Tírenlo directo a la trituradora. Será el alimento de mañana. Cabezas de chorlito. Los KPI de su empresa son demasiado estrictos. Vengo del Ministerio de Trabajo a cancelarles la licencia. Lufen, no te quedes ahí parado. Todos son de nuestro gremio. Ve a rescindir sus contratos. Yo te rescindo a ti. Muere, escoria. Vengan, prueben su propio producto. Esto se llama el amor del cliente jefe. Refill gratis. Díganle a su emperador que vengo en nombre de los trabajadores de Lonban a entregarle un contrato de compra vitalicia y fusión empresarial. Saco gástrico. Él está mirando. Su sistema nervioso central está siendo corroído por una infección desconocida del espacio profundo. Si forzamos la lectura, morirá. Este viejo zorro es duro de pelar. Déjame a mí. Viejo, se acabó la jornada. Si no despiertas, te amarro a esta rueda y te hago trabajar hasta el año 2154. ¿Quién eres tú? No me comas. Mi carne es amarga y sabe a óxido. Ja. Soy muy quisquilloso. Viejo, tú eres el buitre de aquí, ¿no? El que recicla el equipo de los muertos. Este estilo de matar. Tú eres esa estrella de la muerte de Lonban, Xiao Yichen. Caramba. Llegaste tarde. Las montañas Corazón de León se han convertido en una masa carnosa. El emperador ya no es humano. Se convirtió en el apéndice de un dios. Han trasladado a todos los supervivientes de las ciudades cercanas al altar. Hay un enorme vacío allí. La lluvia de sangre no es lluvia, es flema escupida por ese vacío. Los que mandan quieren conectar todas las conciencias para construir una vasta central que servirá de vehículo para esa entidad externa que está llegando. Están todos locos. Así que quieren teletrabajo global en la nube. Si lo logran, hasta para morir tendremos que hacer horas extras en el espacio virtual. Noveno señor, guíanos. Ya que el emperador Corazón de León quiere computación distribuida, iré a desarmar su placa base.
humanos descarriados. Estos sacrificios son los escalones hacia el reino de los dioses. Vuestras acciones obstaculizan la sublimación de la civilización. Ustedes, carniceros hipócritas. Mi hija solo tiene 6 años. Y la metieron en el reactor. Esta masacre disfrazada de santidad es la mayor vergüenza de la civilización. Castigo divino, descarga celestial. Ah. Ja, ja, ja. ¿Un rayo de ese nivel? ¿Vas a cargar los celulares de mis compas? Ya que tanto te gusta Dios, te mando a trabajar para él. Puesto, ceniza. Sueldo. Ah. Tu poder no es de este mundo. Correcto. Es un virus que tu amo no pudo digerir a tiempo. Poder del Dan dorado. Colapso universal. Llegamos. La fuente de ese olor asqueroso. Chen, este lugar parece comerse mis suelas. ¿Esta pared está respirando? Acostúmbrate. El emperador Corazón de León trituró a todos. Los extendió por el suelo. Todos al mismo nivel. ¡Qué justo! Toda la ciudad es un estómago. Ahora estamos paseando por su duodeno. Más ingredientes frescos. El jefe ordenó hacer sashimi de dragón hoy. Amigo, con tu técnica, a lo mucho sacas un certificado de chef novato afuera. Mira cómo presentas el plato, desordenado como las diapositivas del resumen anual de la empresa. Reconstrucción. Deshidratación molecular. Bien hecho, bien hecho. Hace rato que no quiero ser cocinero en este estómago podrido. Xiao Yichen. Te he esperado mucho tiempo. Como pensé, el Imperio Corazón de León no es solo un estómago. Es otro basurero dejado por la antigua civilización. Únete a nosotros. Conviértete en parte de Dios. Aquí no hay 996, solo unidad eterna. Viejo, tu cultura corporativa es demasiado enferma. Incentivos de acciones para todos, ¿eh? Fundir a todos en un solo pedazo de carne. ¿Quieres hacer una fusión corporativa para salir a bolsa? Deja las tonterías. Su núcleo está en la tercera vértebra lumbar, Lufeng. Cubre. Chen, si me quedo aquí. Recuerda poner como beneficiaria de mi seguro a la tía Wan de al lado. Se detecta emociones excesivas del anfitrión. Se activan permisos de reconstrucción furiosa. ¿Lo oyes? Esto es tu indemnización por despido. Pena de muerte. Ejecución inmediata. Wen Ziyi, cóselo bien.
Aún no ha recibido el bono de fin de año. Nos está mirando, como si fuéramos bacterias bajo un microscopio. Lo he sentido. HMPH, esa sensación de superioridad desde las alturas. Una variable inesperada. Se detecta la mirada del administrador del mundo. El huésped ha sido marcado. Tasa de victoria actual, 0.000001. El sistema recomienda huir. Cuando renuncié ni siquiera me escapé, ¿y ahora qué es el fin del mundo? ¿Me pides que me escape, sistema? Quémame toda la voluntad de la civilización restante. Oye, tu plan de gestión es una porquería, te anuncio. La sucursal del Planeta Azul, a partir de hoy, es independiente. Xiao Yichen, mira aquí. El ADN de los seres de carbono es una disposición ordenada bien jerarquizada. Pero esas porquerías del vacío ni siquiera tienen genes. Solo tienen una orden codiciosa que se autoduplica sin parar. Tratan a nuestro planeta como si fuera un disco duro. La lluvia de sangre es el programa de formateo. HMPH, he sido arquitecto senior durante 5 años. Lo que mejor se me da es arreglar bugs. Pues ya que quieren hackear el Planeta Azul, nosotros le instalamos un antivirus. Dr. Wen. Se detectó que la frecuencia de estas cosas es de 0,42 hercios. Xiao Yichen. Estás usando tu propia vida como cortafuegos. Si el contraataque falla, te convertirás en un loco lleno de tentáculos. Entonces tienes que tenerme bien vigilado. Si me transformo, usa ese bisturí láser de alta energía de inmediato. Y córtame en rodajas. Tranquilo, te cortaré en trozos muy uniformes. No me mates, no soy un monstruo, soy un ser humano. Todavía tengo en el estómago el pan mohoso que comí ayer. La frecuencia no es correcta. Lufen, esto parece vacío. Y al tocarlo, es como el aire. El hermano Chen dijo, todo lo que no parezca una persona, hay que encerrarlo primero. Paso por paredes, una habilidad súper fuerte, ¿no? Chico, ¿cómo hiciste para sobrevivir dentro de la panza del emperador León Corazón? ¿Cómo sobreviviste? No quería ser devorado, así que no paraba de pensar en mi nombre. Pensaba en los 3 cobre que le debía a Agua de al lado. Y luego me volví más ligero. Xiao Yichen es la conciencia espiritual. El ataque del vacío ataca la lógica. Pero su alma ha generado una lógica autónoma consistente. Lo que hace que el vacío no pueda reconocerlo. Ja 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 ja. Así que es eso. El vacío es orden puro. Y el alma humana es libertad caótica. Tomando como base la longitud de onda de Libu. Genérame un plan de reconstrucción caótica. Generado. El huésped consumirá el 30% de su conciencia divina para actualizar a la fuerza el yuan inmortal en la cadena lógica de Taichu.
Maldición, esto no es cultivación inmortal. Es literalmente una actualización obligatoria del sistema. Pero ya lo acepté. Hermano Chen, estos perros ladran realmente muy feo. ¿Puedes callarlos? Tranquilo, Lufen. Hoy no seremos la presa. Seremos los limpiadores del sistema. HMPH, desconéctate. Materialización forzada. Te volviste más sólido, ¿eh? Pues te voy a enseñar qué es la bendición física. Jefe Xiao, esta carne de perro está demasiado dura. Duba, no solo te dediques a cortar, deja algunos con vida. El Dr. Wen aún los necesita para su experimento de barbacoa vacía. HMPH. Aprendido, reparando las fisuras. ¿De qué gritas? Si tienes agallas, ven aquí con tu cuerpo verdadero. Ya verás si no te arranco ese ojo gigante para usarlo de bombilla. Jajajaja. Xiao Yichen, ese pequeño lindo. Todavía insiste en la llamada dignidad humana. ¿Puede la dignidad detener el colapso dimensional? ¿Puede la dignidad daros la vida eterna? General, estamos traicionando a toda nuestra civilización. Nuestros hijos. Nuestra civilización. HMPH, HMPH. Eso solo es la excusa de los débiles para calentarse mutuamente. El planeta azul de hoy es un barco destartalado que se va a hundir pronto. Yo solo encontré para los de la Alianza Águila Blanca. A la élite una nave nodriza más grande que nunca se hundirá. Muy bien, Modun. Como el primer indígena convertido en código. Modun, eres un perro que traicionó a tu propia especie. HMPH, esto se llama cambiar de jefe, y ustedes. Son solo los gastos de viaje que incluí de regalo en mi contrato de negociación. Gran señor, aunque estos regalos no son de alto nivel. Son frescos, por favor acéptelos. Compañeros, la Alianza Águila Blanca ya ha obtenido la tarjeta verde del vacío. Sé que ustedes también están bajo presión, Modun. ¿Son fiables esta información del vacío que obtuviste? Esta es la tabla de progreso de digestión del mundo dada por la voluntad del vacío. Ese Xiao Yichen de Longban se ha convertido en una espina en el ojo del amo. El amo mismo bajará el castigo. Seguidlo a él. Conmigo serán los futuros ceos de la estrella azul. Jefe Xiao. Antes pensaba que algunos solo carecían de cerebro. Ahora descubro que algunos ni siquiera tienen corazón, son negros por dentro. Esa gente de Modun está compartiendo la base de datos de virus del vacío. Estos bastardos están poniendo todas las cartas de la estrella azul sobre la mesa, invitando a los extraterrestres a cobrar. Con esa habilidad para vender a los suyos. Es una pena que no se dediquen a la inmobiliaria. Oh, General Modun. ¿Este es su foro de negocios de élite? ¿Por qué todos tienen pinta de ir directos al crematorio? Xiao Yichen, insolente indígena. Tu laboratorio pronto será reducido a cenizas. No tan rápido. Ya que están tan animados. También compartiré algo. El Dr. Wen acaba de añadir un producto especial de terrorismo. A su enlace de comunicaciones. Esos datos del vacío que acaban de intercambiar. Son en realidad cosas que yo ya superé. JE. Esta sorpresa es gratis, no hay que agradecer. Lufen, ve a pulir esa prótesis tuya. Mokan, a tus balas les falta un toque especial. La gente de Modun planea activar una formación en el casquete polar. Una vez activada, formateará toda la vida basada en carbono del planeta. Maldita sea. Aún no me he casado. ¿Quién se atreve a formatearme?
Así que, vamos a la sede de la Alianza del Águila Blanca. A buscar a ese tipo llamado Modun. Y, junto con su sueño de ser general de 5 estrellas, hacerlo picadillo para los peces. Intercepten a ese jovencito. El amo nos ha otorgado un escudo indestructible. Parece que tienen un malentendido sobre la palabra indestructible. Reescritura lógica. Oye, sistema, colapsó por un error lógico desconocido. Dejen de gritar. Su amo en este momento. Probablemente también está ocupado arreglando bugs. Este mecha del vacío se maneja bien, es crujiente como una patata frita. Lufen, cuida tu imagen. Ja, ja, ja. Chen, estos perros son muy satisfactorios de trinchar. Basta. Proyectil de fisura del vacío. Haré que este mar desaparezca por completo. Xiao Yichen. Se detecta una reacción de exploración dimensional de alta energía. Quieren jugar a la aniquilación mutua. Tan drástico, perfecto. Veamos si tu fisura es más grande. O mi píldora dorada es más dura. Xiao Yichen. Estamos en las profundidades del mar, el punto ciego de la lógica. Bajo la definición del vacío, tu fuego no puede arder. U. Este tipo de reescritura, este método para modificar el protocolo subyacente, es realmente más hábil que nuestros programadores de la banda del dragón. Hasta el borde de la muerte y aún eres terco. ¿Desaparece? En el tiempo que me tomé una siesta, ya te acorraló este. ¿Garabato del vacío tan mediocre? Viejo, deja de fingir. ¿No ves que estoy a punto de convertirme en un mosaico? Basura del vacío como esta, en mis tiempos maté a decenas de miles. Mira bien. Pequeño del vacío, ¿cambias unas líneas de código y ya te crees un dios? Cuando yo escribía código, tu amo solo era un charco de lodo en la nada. No. No puede ser. Mi divinidad tiembla. ¿Quién eres tú realmente? Soy el evaluador que envió tu ancestro. Ja, ja, ja. Pequeños. Creen que estos zombies son un virus. Error. Parche de respaldo. Lo que el vacío quiere cosechar es la conciencia completa. Y la energía vital ordenada. Al convertirse en zombies, el alma humana entra en un estado de código corrupto. Ni muerta ni viva. En este estado, el vacío no puede digerirlas. Son como una capa de la toxina que el vacío más odia, aplicada a este planeta. Con razón, la frecuencia de la energía de las bestias mutantes es completamente opuesta a la del vacío. Ellos están usando sus cuerpos para crear una barrera física de aislamiento. Doctor Wen, esta vez. Si logramos salir con vida de esto, tendrás que darme una compensación por accidente laboral extra. Xiao Yichen, casi mueres hace un momento.
Si ese anciano no hubiera aparecido, ¿qué habrías hecho? Entonces, antes de convertirme en cenizas, te habría empaquetado y enviado de vuelta a la banda del dragón. La próxima vez que te atrevas a jugar al héroe solo para salvar a la damisela, te cortaré en rodajas de verdad. El vacío no es una criatura, es una ley de saqueo. Ya han cosechado 9 eras. Ustedes son la 10ª. Así que, nuestro amor y odio. En sus ojos solo son calorías. Exacto. Incluso un traidor como Modun. En sus ojos, es solo una lata gourmet con condimentos. Ah. Sálvame, gran señor. Te he sacrificado. A toda la alianza del Águila Blanca. Modun, parece que tu señor piensa que tus horas extras, no quiere jugar más contigo. Usando el regalo de los antepasados, reconstruyendo el rugido necrótico. Este puñetazo es por los soldados de la Alianza del Águila Blanca, que usaste como material de consumo. Vacío. El siguiente será tu verdadero ser. El orden final se reiniciará en la tundra. Jajaja, aplastemos estas latas de hojalata. Este es el único camino hacia el nuevo mundo. Entonces que esta era antigua quede congelada para siempre. Imposible. ¿Cómo puede interferirse la cadena de platino? Ah. Viejo, eres muy lento. No me robes mi objetivo. Solo hay que activarlo. Un último paso y podré reescribirlo todo. Formateando, despojando la causalidad. Vuelvan a la nada. Esto apenas comienza. Activen todos los reactores de fuerza primaria. Olvídense de la contaminación. Si el refugio flota al espacio, todos nos convertiremos en paletas de hielo. Hermano Chen, esto es más emocionante que una montaña rusa. El cerdo estofado que acabo de comer. Ahora está bailando en mi garganta, jaja. Se eliminó el código base. Sin gravedad. Lo próximo podría ser el oxígeno, el agua. Incluso la fuerza de unión atómica. Este movimiento del vacío se llama ataque de reducción dimensional. Quieren convertir la Tierra azul en un mosaico caótico. Los métodos de dragón y el Imperio Corazón de León solo aguantarán 3 horas. Después de 3 horas, los puntos de anclaje de las venas trastes colapsarán por no soportar la tensión física. Alerta. Se está activando el protocolo de respaldo de civilización superior.
Navegante primordial. Otra vez estos lindos del vacío. 10.000 años y sus métodos siguen sin creatividad. Siempre cambiando la gravedad. Ya que despertaste, deja de comentar. ¿Hay alguna forma de arreglar la gravedad? Hay un anillo estelar alrededor de la Tierra Azul, lo construimos hace tiempo. Es el cortafuegos de constantes físicas. Ahora el vacío está desconectando el enchufe desde afuera. Solo ve y vuelve a enchufarlo. Pero con la gravedad descontrolada, si quieres volar hasta allá. Depende de qué tan dura sea tu píldora de oro. Xiao Yichen, el coeficiente gravitacional salta 6,000 veces por segundo. Los motores de la lanzadera están a punto de fundirse. Olvida los motores, usaré la energía inmortal de mi píldora de oro para reconfigurar la ruta de potencia. Tu trabajo es enfocarte en ese camino estelar. No choques con esos edificios que están siendo succionados. Xiao Yichen. Si me trajiste hasta aquí solo para morir en las nubes, entonces, como fantasma no te dejaré en paz. Tranquilo, si no doy el visto bueno, nadie puede llevarte. Esto se llama autorización sincronizada, conectando tu consciencia a mi percepción. Voy a compartir tu frecuencia de procesamiento. El programa antivirus del vacío te identificará como datos ilegales. Tienes 3 segundos para encontrar su vulnerabilidad de desbordamiento. De lo contrario, ni cenizas quedarán de ti. Yo soy la mayor vulnerabilidad de este mundo. Agárrate, Xiao Yichen. Hereje carbónico. Este lugar no pertenece a civilizaciones inferiores. Regresar al caos es vuestro honor. Vuestra gloria. Solo quiero volver a casa del trabajo con los pies en la tierra, y tú has desmantelado el camino. Así que no me queda más que desmantelarte a ti. Reestructuración primordial, pulsar la cuerda lógica.
Esto se llama aceleración gravitatoria, ¿entendido? Chico, ahora. Inserta ese fragmento de núcleo dorado en la ranura central. Un milagro. ¿Quién ha hecho esto? Es solo una reparación temporal. Tercera fase. Ya está incrustada en vuestros genes. Jefe, esta vez. Podremos reclamar la dieta de recuperación, ¿no? No te alegres tan pronto, chico. Esa incrustación genética que mencionó el tipo probablemente se refiera a esos zombies mutados, a punto de iniciar la implosión final. Hermano Chen. Parece que estos tipos de repente han aprendido a formar cola para fichar. Si se lanzan contra nosotros, las defensas de nuestro puesto avanzado ni para llenar un hueco entre los dientes servirían. No están atacando, están esperando. Como obreros a los que les han retenido el sueldo durante 1000 años. Finalmente han encontrado a un líder que puede hablar por ellos. Se detectan fluctuaciones de campo biológico ultra intensas. Objetivo, pico principal del Kunlun. Identificando. La entidad se encuentra en estado semicodificado. Te he visto en los recuerdos de esas células necróticas. Reiniciaste el anillo estelar. Eres, en estos 100.000 años, el único ser vivo que se ha atrevido a mostrarle el dedo medio al vacío. Ya que me conoces, nos ahorramos las presentaciones. General Heu, tu ejército de 1 millón de soldados haciendo absentismo colectivo. Está aquí agachado para reclamar horas extras al vacío. O para hablar conmigo de cambiar de bando. Somos el cortafuegos, pero ahora el vacío está atacando nuestros controladores de bajo nivel. Si no actualizamos la versión, este millón de compatriotas se convertirá en marionetas del vacío y terminará devorando la Tierra Azul. Actualización. Aquí no hay servicio postventa gratuito. Tengo 3 fragmentos de Taichu y el mando de este ejército de 1 millón. Solo una condición. Después de que alcances el núcleo nascent, debes usar el poder de la reconstrucción para preservar un eco de humanidad para nuestra especie. No para convertirnos en parches lógicos sin alma. Viejo zorro. Quiere que les expida un permiso de entrada a estos muertos. Permiso de entrada. Pero la tasa de retorno de este negocio es absurdamente alta. Xiao Yi-chen. Tú, traidor a la raza. ¿Te atreves a negociar con estos cadáveres sucios? Heu Changfeng ya es un aberrante. Su poder pertenece a toda la humanidad. Entrega los fragmentos de Taichu. O hoy mismo arrasaremos la montaña Kunlun. ¿Qué perro callejero está ladrando aquí? Zhao Tiankui. Cuando yo estaba al frente, reparando conectores y cortando el vacío.
¿Dónde te escondías tú? Ahora que ves una ganga, sales a hablar de legitimidad. Obstinado. Activen la formación láser de purificación mundial. Hablarme de justicia. Primero te enseñaré qué es. Auditoría violenta. Reconstrucción. Contracción de energía. No, no puede ser. Mi escudo de defensa. Tu escudo está desarrollado basándose en la energía del dragón, ¿verdad? Lo siento, acabo de cambiar la contraseña del router de esa zona. Disculpa, esta basura de oficina a veces sale para arruinar el apetito. Ya ha llegado al punto de interferir con el progreso de la digestión. Sugiero. Ejecutar borrado físico. Dr. Wen, analiza la frecuencia de onda de esta cosa. Este tipo no es una entidad. Es un script corrupto de este mundo. Xiao Yichen. Está alterando tu certificado de existencia. Si él te toca. El sistema automáticamente determinará que has renunciado. O sea, muerte. ¿Quieres eliminarme? Entonces prueba primero mi sabor a parche malicioso. Iniciar hackeo autodestructivo. Inyectar a la fuerza el deseo civilizatorio en el núcleo lógico del oponente. Alarma. Conflicto lógico. Estos datos basura, ¿por qué? Son tan pesados. Pesados porque se llaman vidas humanas. ¿Qué sabes tú, códigos impares? Reconstrucción universal. Autodestrucción lógica. Un placer colaborar. Parece que hasta el vacío le teme al software malicioso. El próximo que venga probablemente será de nivel director. Dr. Wen, prepárate para expandir el laboratorio. Vamos a darles una lección a estos malvados extraterrestres.
Haz una reinstalación completa del sistema. Se detectó una secuencia lógica homóloga en análisis profundo. Advertencia. Hay superposición en los datos base del huésped. Verificación de autenticidad de la memoria de un empleado del año 2153 en curso. Esta sensación. Es como si alguien estuviera perforando mi núcleo cerebral con un taladro oxidado. Cállate, sistema. Esas horas extra de 996, esas supuestas luchas en el lugar de trabajo. ¿Acaso son solo para que me adapte a la lógica de baja dimensión? ¿Una simulación falsa implantada en mí? ¿Quién soy yo realmente? Xiao Yichen. La frecuencia de tu fluctuación de energía Yuan de hace un momento ya superó el rango de los seres humanos. Si no la controlas. Doctora Gwen, si realmente exploto. ¿Planeas recoger estas piezas mías? ¿Y hacer una figura de Xiao? Deja de decir tonterías. Heu Chanfeng me acaba de informar que el mar vacío en realidad está detrás de nuestra lógica. Gran belleza, Gwen, si te quedas tan cerca de mí. De verdad que voy a cobrarte horas extra. Escucha, encontré la forma de entrar al mar vacío. La civilización del vacío no cosecha cosas muertas. Solo tenemos que simular la lógica de nuestro cuerpo como residuos completamente formateados. Ellos nos tomarán por correo basura y nos filtrarán directamente. Xiao Yichen. Aunque esa sombra fue asesinada por ti. Pero la esencia del mar vacío es un enorme saco gástrico. Si entras, es como meterte en la guarida del tigre. ¿Guarida del tigre? Todos los proyectos que he liderado antes eran guaridas del tigre, ¿y qué? General Heu, después de que me vaya, el cortafuegos de afuera. Te encargas del bien. Cualquiera que cause problemas en mi territorio, lo mando a desconectarse directamente. Vamos, lleva nuestro equipo. Te llevo a ver el fondo de este mundo. Dios mío, todas estas son civilizaciones digeridas. Aquí están. El tiempo, la gravedad, incluso la velocidad de la luz son desordenados. Esto es unas ruinas. Y también un cementerio. Mira esos edificios flotando. Algunos son incluso más antiguos que la civilización primordial. Llegaron. Modo de sigilo activado. Esta sensación de ser chatarra es realmente desagradable, pero no importa. Cuando averigüe la dirección de vuestros servidores, os haré un formateo completo de un golpe.
¿Por qué aparece mi estatua? En el cubo de basura de la civilización del vacío. ¿Acaso estuve aquí hace 100,000 años? Ya había estado aquí. Xiao Yichen, eso de delante es la cadena ecológica del vacío. Esto no es el fin, es una fábrica. Usan las civilizaciones como materia prima, las almas como electricidad. ¿La divinidad? Esto es solo subcontratación laboral mejorada. Y eliminación del último. Ayúdame a tomar el control de su nave. Voy a darles una lección a esos de recursos humanos. Protocolo del vacío detectado. Inyectando forzosamente la secuencia 01, comando de destrucción. Jajaja. Vamos. Código de este nivel, y se atreven a vigilar la puerta. Reconstrucción universal, autodestrucción lógica. Lo encontré, mi predecesor. Parece que dejó una deuda pendiente allá arriba. ¿100.000 o 120.000 años? Secuencia 01. Tú, este clavo, finalmente se clavó en este mar. ¿Qué diablos es la secuencia 1? Mi vida la he construido yo mismo. ¿Crees que esos 996 del año 2153? Esos trabajadores que te acostumbraron a la alta presión y el cálculo lógico. ¿La vida de élite fueron coincidencias? Eso fue una previsión lógica que hicimos. En decenas de miles de líneas temporales. Para que encajaras perfectamente con el sistema primordial.
Nosotros, las almas residuales de civilizaciones anteriores. Apostamos todo en ti. La lluvia de sangre es la clave de inicio, el sistema es un virus externo. Así que... nuestro encuentro también fue planeado por ustedes. Usaron mi vida como guión. Usaron a mi mujer como llave. Ya que quieren que sea su arma. Entonces voy a revolver este mar de arriba abajo. Nadie me controlará. Mueran. Tu lógica se está colapsando. Detente. Colapso, mi única lógica ahora. Es matarlos a todos. Alerta. Estado de pérdida absoluta de razón. Tasa de daño espiritual 40%. Perfecto, no necesito esos recuerdos predeterminados. Reconstruir, el crepúsculo de los mundos. Xiao Yichen. Detente, incluso si los recuerdos son falsos. La sangre que hemos derramado juntos estos 3 años es real. Doctor Wen, yo solo. Odio profundamente esta sensación de ser usado como una pieza en su tablero. Ya que quieren ver a un héroe. Les mostraré a un loco que destroza todo el tablero de juego. Secuencia 01, tu rendimiento superó el promedio de tu nivel carnívoro. Una pena. Al final, una pieza es solo una pieza. Tu furia es apenas una ola en mi océano.
¿Una ola? Te haré saber hoy, viejo. ¿Qué es ahogarse en una ola? No uses sus hechizos. Usa tu humanidad. Es el único punto ciego del vacío. Entendido, sistema. Convierte todos mis puntos psíquicos acumulados durante años. En minas lógicas. Te tengo. No creas que solo tú puedes borrar cuentas. Cuando solucionaba bugs antes, lo que mejor hacía era borrar la base de datos y huir. Permiso final activado. Colapso lógico total. Ja, ja, ja. Voluntad del vacío. Vengo a tramitar tu liquidación forzosa. No fuiste absorbido hasta la última gota el primer día de la lluvia de sangre. ¿Por tu tan preciado anfitrión de energía primordial? En tus recuerdos, sí, morí. Pero no olvides. Tus recuerdos. Tu 996, incluso la satisfacción al renunciar. Todo fue parte del manual de inducción que yo mismo ayudé a escribir. Su señal vital se ha vaciado por completo. Ahora es solo un portador lógico con piel humana. Doctor, siempre tan lógico. Deberían agradecerme, en realidad. Jichen, siempre creíste que el vacío eran alienígenas. Te equivocas. Te equivocas por completo. El vacío es un programa antivirus creado por la propia Tierra Azul. ¿Qué dices? ¿Un antivirus? La Tierra Azul está viva. Para ella. Una civilización que evoluciona y saquea recursos sin cesar. Es una célula cancerosa. Cada decenas de miles de años, activa el protocolo vacío. Así que, me esforcé por sobrevivir para dañar la salud de la Tierra Azul. ¿Y la humanidad que protegí es solo basura que la Tierra Azul quiere limpiar? La verdad pesa más que la muerte. Las 9 civilizaciones anteriores no pudieron alzar la espada contra la madre. Entrega el permiso primordial. Te haré regresar al mundo simulado del año 2153. Como vicepresidente de tecnología Dragon Sour. Antes me presionaban con evaluaciones de desempeño. Ahora intentan engañarme con un antivirus. Xiao Yichen, hagas lo que hagas, te ayudaré a hackear su placa base. Ingrato. Tengo autoridad para despedirte forzosamente. ¿Despido forzoso? ¿Olvidaron? Cuando me fui la última vez. De paso, pirateé todo su sistema de servidores. ¿Quieres probar suerte otra vez? La lógica de combate sigue teniendo ese sabor débil de la gerencia. Sal de este cascarón. El antivirus ha desarrollado conciencia propia, ya no obedece voluntades. Quiere devorar a todos los desarrolladores. Alerta. Detectada lógica final. Todo regresa al silencio. Huésped. Ya estamos al borde de la papelera de reciclaje. Vamos, doctora Gwen.
¿Ya te cansaste de esconderte y ver el espectáculo? Ese cortafuegos, Sengizo, ya está hecho pedazos. Tú, el verdadero arquitecto. ¿Aún no piensas salir a ver el virus que creaste con tus propias manos? Alerta. Detectada supresión multidimensional. Nivel del oponente. Administrador de la voluntad del planeta azul. El sistema está entregando a la fuerza el control de nivel base. Secuencia 01. Eres más terco de lo que imaginaba. Explícame, ¿a esto le llamas antivirus? Tratando la vida de este planeta como material consumible, voluntad del planeta azul. ¿A eso le llamas administrar? Yi-Chen, solo ves la destrucción de la civilización. Pero no ves mi marchitamiento. No están habitando, están devorando. Son la base que mantiene en funcionamiento este planeta. Incluso si la energía primordial se agota, tú activas el programa de limpieza. Pero la actual voluntad del vacío se ha vuelto una loca. No solo cosecha civilizaciones, también quiere devorarte a ti. La actual voluntad del vacío ha pasado de mi software antivirus a convertirse en un verdadero virus lógico. Consumió grandes cantidades de energía primordial para expandir su mar del vacío e intentar reemplazarme. Así que tú, el gran jefe, creaste este cáncer laboral. Y ahora no puedes controlarlo. Y quieres que nosotros, los empleados de base, tapemos el hoyo. Escucha, no me interesan tus problemas. Solo sé que, por tu error, la mitad de mis hermanos han muerto. Xiao Yi-Chen, más rápido. Tus signos vitales ya se superponen con la frecuencia del planeta. Yi-Chen, la energía primordial que me queda. Ya no es suficiente para lanzar una segunda limpieza a gran escala. Pero puedo transferirte temporalmente el permiso raíz del planeta azul. Siempre que soportes esta presión, podrás reconstruir la lógica del planeta. Dámelo. A partir de ahora, los errores de este planeta, los arreglo yo. Permiso final, fusión exitosa. Estado del huésped, representante del planeta azul. Vacío, ya te escribí tu carta de renuncia. Alerta. La voluntad del vacío ha modificado la segunda ley de la termodinámica, parámetros locales. En 15 minutos, el mundo caerá en el silencio lógico. Maldición, ¿en serio estos locos quieren reiniciar el universo? Mientras la base siga en pie, Lonban no ha caído. Todos los seres vivos y muertos del planeta. Y los tontos escondidos en sus agujeros, escúchenme. Soy Xiao Yi-Chen del Laboratorio de Desastres. Lonban, Águila Blanca, Corazón de León, Oso Polar. No estoy aquí para negociar con ustedes. Represento a la casa matriz de la Estrella Azul para su reestructuración de quiebra. Voy a conectar sus cerebros para formar el cortafuegos distribuido más poderoso del planeta. Pero, perderemos nuestra identidad. Va, si pierdes la vida, ¿para qué quieres identidad? Los que quieran vivir, firmen este contrato de ingreso espiritual. Los que se nieguen, pueden ir ahora mismo al vacío a cobrar su indemnización. Quieren impedir que consolide los recursos. Ustedes, empleados subcontratados, sus permisos son demasiado bajos. Activando. Potenciación de permisos de la Estrella Azul. Extrayendo el valor de ira de los creyentes globales. Muchacho, estás loco.
La fusión forzada fragmentará tu conciencia. Te convertirás en un programa sin emociones. Si las emociones no pueden salvar a mi mujer y a mis hermanos, ¿para qué las quiero? Wenziyi, mira bien. Este es el cielo estrellado que reorganicé para ti. Xiao Yichen. Jaja, tranquilo. Aún no he cobrado el sueldo de esta vida. No me da la gana de morir. Ya que el cielo se ha derrumbado, acompáñenme. A derrocar a ese director. Lufen, lleva a la gente hacia el flanco izquierdo. No salgas del alcance de mi conciencia espiritual. Allí la constante gravitacional se está colapsando. Hermano Chen, los hermanos de la Alianza Blanca en el flanco izquierdo ya han caído todos. Más de 10,000 personas se convirtieron en píxeles en un abrir y cerrar de ojos. Esta batalla es imposible. Esto ni siquiera es una batalla. Esto es que Dios está borrando la base de datos. Jefe Xiao, estos desgraciados del vacío están haciendo trampa. Ya que no juegan con las reglas de la física, juguemos con las de la biología. Jefe Xiao. En esta vida solo sé cortar verduras. Hoy me ofrezco como el último ingrediente. Para preparar un plato para mis hermanos. Hermano mayor, no acapares la atención solo. Estoy harto de ser un fantasma. Quiero probar cómo se siente ser una llamarada. Dube Alibu, regresa aquí. Es una orden. Xiao Yichen, acuérdate de reembolsarme los gastos del funeral. Quiero el de la más alta categoría. Y también hay que grabar en la lápida, chef de primera clase. Todos, pisando la sangre de Duba, entrena la fuerza. Brecha lógica localizada. Todos avancen. Jefe Xiao. La defensa de estos tipos es de nivel causal. Si no atravesamos primero su núcleo lógico, tu bebé cuántico no podrá entrar. Tú, retírate primero. Tu conciencia se está volviendo loca. Ya tengo esta edad, y nunca he recibido el bono de fin de año. Hoy, con este disparo, voy a cobrarle al cielo.
Xiao Yi-chen. No mires atrás, sigue adelante. Nosotros, estos muertos. No deberíamos haber vivido en esta era de todos modos. ¿Formato forzado completo del cortafuegos? Doctor, cuida de esas semillas de Lonban por mí. Esta vida, trabajar horas extras contigo no fue en vano. Mokan. Xiao Yi-chen, hemos llegado. Sí, hemos llegado. Una oportunidad de entrevista comprada con la vida. Ojalá podamos ver al verdadero amo. Yi-chen, llegaste tarde. Tu madre tenía un sabor delicioso. Sus permisos, su energía primigenia. Ahora son todos míos. ¿Cómo puede ser? La voluntad de la estrella azul. ¿No me entregó los permisos a mí? Te di los permisos para que te hicieras fuerte. Fuerte hasta llamar mi atención. Xiao Yi-chen, ¿crees que eres el Salvador? No, solo eres el cebo que lanzó. Quiere que te trague. Y luego, a través del código primordial dentro de ti, hacerme estallar desde dentro. Lástima que subestimó mi capacidad digestiva. Xiao Yi-chen, no te preocupes por mí. Su circuito lógico ahora coincide con las venas de la estrella azul. Atacarla es atacar a la estrella azul. ¿Qué me importa la estrella azul? Ya me traicionó. Así que la cortaré junto con ella. Enfurece. Gime. Todos tus camaradas han muerto afuera. Ahora, hasta tu planeta te ha abandonado. Eres solo un virus errante, ni siquiera borrado de los archivos. Todos han muerto. Todo fue una trampa. ¿Para qué hice todo esto? Xiao Yi-chen, dijiste que eras el jefe. ¿Cómo puede un jefe rendirse antes que sus empleados? ¿Lo sientes,
Xiao Yichen. El nombre de este planeta es. Solo es la banda sonora de mi camino a la divinidad. La voluntad de la Tierra Azul se ha agotado, tú, su avatar. Ahora ni siquiera eres mejor que un código basura. Con solo devorarlos a ustedes, podré liberarme por completo de este planeta atrasado. Y convertirme en una voluntad libre que deambula por el cosmos. ¿Un dios? Basura como tú, que hasta el resumen anual tiene que robarlo. ¿Acaso merece llamarse dios? Xiao Yichen, no mires esa sombra asquerosa, mírame a mí. Voluntad del vacío. ¿Crees que la voluntad de la Tierra Azul realmente apostaría todo en un simple cebo? Yichen es esa espada. Y yo soy la vaina que le otorga el permiso de definición. Xiao Yichen, en realidad nunca te lo dije. La Tierra Azul sí te engañó. Pero fue para burlar la lógica de monitoreo del vacío. No, Ziyi, no hagas tonterías, yo tengo el sistema. Puedo reconstruir. Tu sistema. Es el fragmento que dejaron mis antepasados. Ahora voy a completarlo. Yichen, antes en la empresa siempre decías que querías unas largas vacaciones. Cuando termine esta batalla, llévame a esa era antigua sin lluvia de sangre. A ver un amanecer, ¿de acuerdo? Secuencia 01, autorización confirmada. Controlador central, Wen Ziyi, carga exitosa. Voluntad del vacío, dijiste que querías ser un dios. Cuando estaba en la empresa. Lo que más odiaba eran esos jefes que querían ser dioses. Ahora voy a enseñarte. Lo que realmente significa la eliminación del último puesto. Xiao Yichen, si me matas. Este planeta también perecerá conmigo, soy su espíritu. Una vida infectada por un virus como esta no vale la pena conservar. Pero hoy voy a arrancarte de su ADN. A fuerza. Querías libertad, querías escapar del destino programado. ¿Y esa es tu razón para usar a miles de millones como nutrientes? Lástima, el requisito para la libertad es estar vivo. Auditoría final, formateo completo del disco. Ziyi, aunque solo soy un empleado. Ahora tengo permisos de administrador, y creo que este planeta no debería ser así. El sistema detecta una operación ilegal del anfitrión, consumiendo permisos de supremacía, reconstruyendo el ecosistema global.
Hermano Chen. No molestes. Jefe, hoy. Pido permiso. Bebida energética primordial, fortalece el cuerpo. Recién hecha, también tenemos fría. Jefe Xiao, no pude ver el amanecer que me prometiste. ¿Al menos podemos ver una película para compensar? Con tal de no hacer horas extra, veamos lo que sea.